La ciberseguridad es uno de los mayores retos que enfrentan las empresas en la actualidad. Los ataques cibernéticos son cada vez más sofisticados y representan una amenaza real para la continuidad de los negocios. Desde el robo de datos hasta el secuestro de sistemas informáticos, las empresas necesitan estar preparadas para enfrentar estos riesgos. En OneSec, entendemos la importancia de la ciberseguridad y nos comprometemos a proteger a nuestros clientes contra los riesgos digitales más exigentes. Somos un aliado estratégico que provee soluciones especializadas en la gestión de riesgos digitales, haciendo que sus plataformas y entornos sean seguros, eficientes y adaptables a los desafíos digitales más exigentes. Además, ayudamos a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones de seguridad digital y mejorar su rentabilidad. Entendemos las necesidades específicas de nuestros clientes y creamos estrategias de acuerdo con las particularidades de su industria, categoría y normatividad. Nuestra experiencia y gran nivel de especialización en ciberseguridad nos convierte en el aliado estratégico para entregar a nuestros clientes soluciones y servicios con una atención experta e inmediata. En OneSec, contamos con un equipo de expertos altamente especializados en ciberseguridad y una amplia experiencia en la protección de empresas en diversas industrias públicas y privadas. Gracias a nuestro acompañamiento y personalización, hemos logrado grandes casos de éxito, por lo que hoy colaboramos con las mejores empresas e industrias del país. En OneSec, estamos comprometidos con el crecimiento y la expansión de nuestros servicios. Por ello, expandimos nuestra cobertura geográfica con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y nos internacionalizamos con oficinas comerciales en Estados Unidos, Colombia, Perú y Costa Rica. Todo esto es posible gracias a nuestro excelente equipo de trabajo, a las alianzas estratégicas con las mejores marcas del mercado y a la confianza de nuestros clientes. OneSec, always secure, never at risk. Persia Rocha, Manager de Cybersecurity Consulting Services en OneSec, cuenta con más de 16 años de experiencia en ciberseguridad y conocimiento profundo sobre las prácticas líderes, tales como ITIL, COVID, CISA, CISP, CISM, NIST CSF, ISO 27001, ISO 27002, 22301, entre otras. Su experiencia incluye gestión, desarrollo y despliegue de proyectos de gestión de riesgos de ciberseguridad, continuidad del negocio, gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad, reingeniería y documentación de procesos de seguridad de la información, evaluaciones de madurez y cumplimiento de seguridad de la información, arquitectura de seguridad, análisis de vulnerabilidades, reingeniería e implementación del programa de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Diseño, desarrollo, implementación y evaluación del programa de gestión de riesgos de terceros y revisiones de cumplimiento regulatorio, tales como Banco de México, CNBV, INAI, SWIFT, Indeval, SWIFT y McTixi. Un aplauso por favor. Muy buen día a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar. Hoy tenemos el honor de contar con Persia Rocha, quien nos hablará sobre cómo la seguridad impulsa naturalmente el cumplimiento normativo. Bienvenidos. Muchas gracias, Val. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos y tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Justamente el día de hoy vamos a hablar de cómo ese cumplimiento regulatorio a veces para las organizaciones es complicado, tienen una lista inmensa de legislaciones que cumplir y no necesariamente debería de ser tan complejo, ¿no? O preocuparse más por la regulación que por los controles que debieran implementar. Pero vamos a platicar un poquito de esto el día de hoy. Primero que nada quisiera contarles o hablarles un poco de cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Pues se enfrentan las organizaciones en el momento que hay que cumplir las regulaciones, todo lo que les aplica y cambia mucho, interactúa el tema de si reportan a un corporativo en Alemania, en Estados Unidos, en Unión Europea, etcétera, ¿no? Este cumplimiento regulatorio se complica muchísimo si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, los principales desafíos a los que nos enfrentamos en este tema son principalmente, a veces, si no hacemos un
un análisis de costos, un análisis de si no tenemos redundancia en herramientas, controles que están siendo operados por la misma persona, segregación de funciones, etcétera, resulta en costos elevados. Además de tener que responder a diversas auditorías, herramientas de monitoreo, capacitar personal, son diferentes controles que hay que implementar, y evidentemente esto eleva los costos, ¿no? Entonces hay que tener una excelente gestión del presupuesto para invertir en los recursos adecuados. Otro de los desafíos al que nos enfrentamos es la evolución constante de las normativas, ¿no? Esta evolución porque, bueno, hace poco, relativamente poco, se actualizó la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Los frameworks estándares que normalmente utilizamos, pues también se van actualizando continuamente, ¿no? PCI saca controles, adecuaciones, ajustes dentro de sus controles, pudiera ser en la evolución y mejora continua de nuestra implementación, pues tiene que ir cambiando, ¿no? Y sobre todo porque no es solamente que cambie la legislación, sino ese robustecer nuestro entorno va cambiando en el tiempo, y debemos de estar a la vanguardia en estar al pendiente de cómo se actualiza, de quién es el responsable al interior de la organización de implementar este control, etcétera. Entonces, esta evolución constante de las diferentes normativas que nos pudieran aplicar como organización, de los controles, una nueva versión de 27,000, una nueva versión de los diferentes controles de inteligencia artificial, de nube, que pudiéramos nosotros estar utilizando como pilar para implementación de nuestros controles, podrían ir cambiando, y debemos estar muy, muy, muy al pendiente de cómo cambian y cómo lo desplegamos hacia el interior de nuestra organización. Otro de los desafíos en el que nos topamos es esa falta de personal capacitado. Si bien tenemos en las organizaciones hay personas que conocen del tema, que tienen la experiencia y demás, justo con este ámbito tan retador y que va evolucionando día con día, y las amenazas cambian todo el tiempo, se convierte también en un reto tener a la gente capacitada, y sobre todo en no perder este gobierno de los datos, de la información, de mantenerlo seguro en donde sea que esté, porque van cambiando los entornos, ¿no? En el pasado hablábamos de, no sé, algo súper, los servidores, un data center físico, algo, en el pasado se hablaba solo de eso. Digo, en el pasado ya hace bastantes, bastantes años solo se hablaba de eso. Y hoy día, pues, te tienes que enfrentar con un entorno en la nube, si quieres ser más efectivo, eficiente, pero no solamente el reto es incrementar tus recursos, sino el cómo mantener segura la información en ese tipo de entornos. Y el tener personal capacitado al interior de las organizaciones se convierte en, pues, un reto continuo, el mantenerlos a la vanguardia de todo ese conocimiento y de esas tecnologías y controles que van cambiando en el tiempo. Y otro de los desafíos que ya mencionaba un poquito al inicio, que justamente en donde mencionaba el tema de los costos, pues son las auditorías, ¿no? Auditorías y documentación exigente, porque no solo es recibir al auditor, hablando de una evaluación regulatoria, por ejemplo, para instituciones financieras, cuando hablamos de SPE y SPID, BDT, ese tipo de regulaciones que las tenemos que hacer continuamente. La regulación probablemente nos dice que es cada 2 años,
pero pues al final nosotros como organización debemos de tener esta preocupación de mantener nuestros controles al día y para estar listos en las auditorías, tanto interna como externa. Eh, y en experiencia les puedo contar que en esas auditorías regulatorias son cortas, en un periodo corto de tiempo, relativamente corto, donde se deben de tener las evidencias, la regulación es bastante exigente en cómo debe de venir la evidencia, que si debe de venir impresa, con la fecha, con el reloj, con el hostname, que se vea la IP, y si no viene así, sencillamente no la acepta. Y da un no cumplimiento cuando no necesariamente, no es que no tengamos el control implementado, sino más bien es pues un tema de esta documentación exigente que al interior de las organizaciones pudiera resultar hasta engorroso, ¿no? Estas auditorías pueden también resultar un desafío porque a veces tenemos SPEI y al tiempo tenemos que entregar SWIFT y al tiempo PCI y se nos juntan 4 o 5 auditorías al mismo tiempo y a veces hasta el mismo personal que debe atenderla dice, es que me estás preguntando lo mismo, porque evidentemente algunos de los controles en las diferentes regulaciones pues tienen mucho que ver, ¿no? Se relacionan entre sí y van a pedir una política, van a pedir monitoreo, van a pedir gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes, y son cosas que las propias regulaciones, dependiendo del ámbito al que lo enfocamos, regulan. Entonces, a veces mucha de la evidencia que pudiera servirnos para una, no sirve para las demás, pero no necesariamente, porque la regulación la exige de tal o cual forma. Entonces, se vuelve un desafío el estar recibiendo auditorías constantes, documentación exigente para las diferentes organizaciones. Y obviamente en esta serie de desafíos, si nosotros no vemos más allá de un cumple, no cumple, tengo, no tengo, eh, hay una frase que me gusta mucho de a alguien que conocí en el medio, que dice que las organizaciones a veces solamente cumplen y mienten, ¿no? No es que esté el control como está, pero hacen todo lo necesario, montan lo necesario para que hacia la regulación se vea como si tengo el control y lo implemento en cierto ámbito, pero realmente no me está dando esa adherencia al riesgo, que es lo que me preocupa, que es lo que me preocupa como organización. Cubro un cachito, que es lo que me va a venir a ver el regulador, pero no necesariamente estoy abarcando todo lo que me preocupa como organización. Entonces, a veces nos preocupamos solamente por esa parte, vamos a cumplir, y no por los activos de la organización, por cuidar esas joyas de la corona con todos los controles que implica, y no porque la regulación me está pidiendo pudiera resultar ahí algún incidente o alguna situación que ponga en juego pues nuestra reputación, ¿no? Un impacto legal quizá que nos pudiera afectar. Eh, y evidentemente más que una multa, más que una sanción administrativa, qué sé yo, que nos pudiera venir a imponer algún regulador, pues definitivamente perdemos esa confianza ante nuestros clientes, ante nuestros socios, eh, y que no, pues no vale la pena si lo vemos desde ese punto de vista de solamente cumplir un checklist, ¿no? Tal cual lo dice el nombre del webinar y es eso. No nos preocupemos por un checklist de un cumplo, si tengo, no tengo, y no por lo verdaderamente importante que es el robustecimiento de nuestro entorno.
Y bueno, finalmente, ni siquiera finalmente, un desafío adicional o dos desafíos adicionales al que nos enfrentamos también es estos específicos por sector, ¿no? Ahorita estos desafíos específicos por sector, ahorita yo les mencionaba el tema de un sector financiero, ¿no? Donde debe de cumplir con regulaciones de medio de pago y son matrices, pues con una serie de controles tanto de seguridad de la información, de continuidad de negocio, de este, riesgo operacional, metodologías específicas que pide la regulación, ¿no? Esto es sector financiero, pero si hablamos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que no solamente aplica al sector financiero, no aplica a en cualquier empresa que utilice datos personales, pues debe de preocuparse también por eso. Y si está certificada en PCI, también debe de preocuparse por PCI, ¿no? Dependiendo de TISAX, no sé, dependiendo de las diferentes industrias, hay desafíos particulares en cada una, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el sector automotriz, pues también nos debemos de preocupar por el cuidado de la marca, por no ese tipo de controles, el sector automotriz con TISAX, el sector salud con cumplir IPA y este tipo de cosas que al final son desafíos adicionales a, a lo que, insisto, a lo que verdaderamente nos tendría que preocupar, que es robustecer nuestro entorno de seguridad. Y otro de los desafíos de los que me gustaría hablar es justo este resguardo en la nube, ¿no? Hace rato les mencionaba la información o antes lo guardamos, pues el data era lo más común hace algunos años que yo empecé en esto. Pues lo más común era ir a revisar el centro de datos, los servidores que tuvieran controles físicos, que fueran redundantes, etc., en un centro de datos físico tal cual, ¿no? Y eso en el tiempo, evidentemente, ha ido evolucionando y eso nos suma este procesamiento, almacenamiento en la nube con un IaaS, o una infraestructura as a service o un software as a service o un platform as a service, ¿no? Dependiendo de estas diferentes modalidades para operar en la nube, nosotros deberíamos de preocuparnos porque al final no es que los controles cambien. A nosotros nos tiene que seguir preocupando la gestión de identidades, el proteger el dato, en la transmisión, el cifrado, todo este tipo de controles nos deberían de seguir preocupando. No importa si lo tenemos en un centro de datos súper controlado en nuestra institución o lo estamos procesando en la nube, ¿no? Y obviamente esto se vuelve un desafío importante porque el tenerlo en la nube debemos de considerar otras cosas, no solamente, bueno, pues tengo un software as a service, ya yo no me preocupo en cierto modo no nos preocupamos por nosotros desplegar los controles per se, pero sí nos tenemos que preocupar por cómo nosotros pedimos hacia ese proveedor, ese fabricante, nosotros pedimos que nos ayude a cumplir con esos controles. Ese robustecimiento de mi entorno no es solamente la operación de me voy a la nube y ya tengo alta disponibilidad. Y ese tipo de cosas también se deben de tener mediante contrato, ¿no? No es solamente pues ya me voy a la nube, Azure, eh, alguna nube AWS, etcétera, nos va a ayudar, evidentemente, ¿no? Pero no debemos dejar de lado ese cumplimiento normativo, porque, no sé, pensemos en subirnos a una
una aplicación donde hay privacidad de datos, ¿no? Donde y aparte le reporto a mi corporativo, se encuentra en Estados Unidos, entonces ya se vuelve más complejo porque y aparte tengo sucursales en Unión Europea, entonces ya se vuelve no solo la Ley Federal de Protección de Datos Personales la que yo debo de cumplir, sino también GDPR y también CCPA, etcétera, ¿no? Dependiendo, y obviamente lo que les decía hace un momento, cada regulación tiene sus particularidades de cómo pide la implementación de controles, cómo nos revisa, cómo debemos dar cumplimiento. Y se vuelve un desafío importante el tener este entorno de la nube activo y nuestra operación llevarla desde aquí. Ahora, hablamos un poco de los desafíos a los que nos enfrentamos como organización. Les hablaba un poco, ¿no? Dependerá mucho de en dónde está nuestro corporativo, a quién le reportamos, si tenemos sucursales, si cambian la operación, los distintos entornos. Tenemos diferentes regulaciones que cumplir, ¿no? En Unión Europea, GDPR, ahorita el tema de, antes era nube y ahora aparte le sumamos esa complejidad, incluso la evolución de los ataques con inteligencia artificial que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Ya es cada vez más fácil o de que esto se detone, porque en experiencia con uno de nuestros clientes nos decía, es que hoy me preocupa incluso cómo contrato, porque es una empresa que tiene la mayor parte de su personal es un esquema híbrido, tiene personal en oficina y personal trabajando en remoto, pero hay algunos que solamente hacen la operación en remoto. ¿Y qué es lo que pasa con estas posiciones? Las organizaciones hoy día se enfrentan a temas de las entrevistas, pues son videollamadas y la inteligencia artificial nos ayuda a hacer videollamadas, pues con inteligencia artificial, como si estuviera, pero realmente no es la persona. Entonces se vuelve en fraude, ¿no? Y debemos de empezar a evolucionar en esos controles para evolucionar también nosotros con las amenazas y demás a las que nos enfrentamos. Entonces, todas estas regulaciones que van saliendo ahorita únicamente Unión Europea es que tiene una legislación específica para inteligencia artificial específica, ¿no? Que la llama tal cual y que busca justamente esa transparencia, la seguridad de la información que se maneje con inteligencia artificial y también de esa misma legislación menciona el que hay una prohibición en utilizar cierto tipo de información en ese ámbito. Entonces, sí, por un lado es una herramienta súper poderosa que nos ayuda a trabajar más rápido, eficiente, incluso eficaz, pero ¿qué pasa con los datos? ¿Qué sí podemos ocupar ahí y qué no para no hacer un incumplimiento regulatorio, ¿no? Y si lo vamos a ocupar ahí, no solamente nos preocupe solo el cumplir, bueno, lo vamos a ocupar ahí, pero ¿cómo la vamos a proteger? Porque evidentemente estas herramientas se hacen más poderosas en el momento que nosotros empezamos a nutrirlas con esa información dentro de las organizaciones, ¿no? Propuestas o estrategias, qué sé yo, que se van generando en la historia de la organización y nos pueden servir muchísimo para nutrir ese motor de inteligencia artificial, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, no solamente por cumplir la legislación, si es que
tenemos un reporte a Unión Europea, ¿no? Nos tiene que preocupar el cubrir, el proteger ese dato de principalmente confidencialidad, integridad, disponibilidad. No, o bien si hablamos de legislaciones de privacidad de datos, tenemos GDPR en Estados Unidos, lo que ya les mencionaba un poco, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en México, etc. Y aunado a esto, así como lo se ve en esta en la primer tablita que muestro en pantalla, pues tenemos, y aquí es solo por mencionar algunas, evidentemente no son todas y hay muchísimas más en las que pudiéramos tener algún tipo de impacto, ¿no? Quise hacer un extracto de las que pudieran tener temas evidentemente de privacidad de datos, de seguridad de la información, para mostrar aquí. Y lo más preocupante o que nos puede llegar a impactar como organización es evidentemente es un tema financiero, llevarnos hacia una multa, ¿no? Porque las multas no son triviales y pueden, y algunas de estas legislaciones marcan estas multas desde un número, 10 millones, 15 millones, 100 millones, hasta un 2, 5, 7% de nuestra operación anual, ¿no? Dependiendo del tipo de incumplimiento al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y a veces, bueno, al menos en México pudiera pasar que, hablando igual desde la experiencia, reportas hacia el regulador, le entregas tu informe en tiempo, forma, la fecha que él dice y todo, pero el regulador no responde en el momento de, sí, cumpliste. No, pasa un tiempo en lo que el regulador se toma su espacio para revisar ese informe que tú has enviado y meses después, varios meses después, en experiencia les puedo contar, llega esa multa o ese incumplimiento o incluso una desconexión del servicio, no hablando, por ejemplo, de medios de pagos. No, evidentemente la desconexión del servicio, pues a veces se da inmediata, ¿no? Cuando tenemos un incidente materializado, ¿no? Pero también pudiera llevarnos a no solo una sanción económica que nos impacte de manera financiera, sino hasta la desconexión del servicio por este incumplimiento regulatorio. Y en el medio tenemos pues bastante de dónde apoyarnos, ¿no? Para dar cumplimiento a esto. Tenemos infinidad de estándares o de controles que pudiéramos encontrar en NIST, enfocados a cómputo en la nube, enfocados a privacidad de datos, a seguridad de la información per se, un modelo de gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad, guías específicas para los controles que debemos tener en la nube, modelos tipo de arquitectura como Zero Trust. Hay muchísima información en donde nos podemos apoyar para dar cumplimiento. Pero quiero regresar mucho al nombre de este webinar, ¿no? Que no pensemos en que es un checklist en de tengo que cumplir, si nos preocupemos más, porque naturalmente al yo desplegar mis controles de tener este marco de referencia de seguridad de la información, ciberseguridad, monitoreo continuo, una evolución continua, medición mediante indicadores, que tengamos un dashboard de control donde podamos ver el comportamiento, la salud que guardan nuestros diferentes controles de seguridad implementados. Eso naturalmente nos va a dar el cumplimiento normativo. En vez de darle la importancia al checklist, al cumplir,
y mentir, ¿no? A poner estos controles, pegarlos con chicle y ya vino la regulación y no necesariamente nos está cubriendo, tiene esta herencia al riesgo para cubrir lo que realmente a mí me importa, ¿no? El proteger mis activos de información, esas joyas de la corona. Entonces, hablando un poco más de los diferentes estándares, está NIST, tenemos ISO, Cloud Security Alliance, específicamente para la nube. Ahí también, no los puedo nombrar aquí, todos son muchísimos los documentos en los que nos podemos basar, pero así como hay una legislación específica de inteligencia artificial, también hay estándares que nos ayudan en ese sentido, específicos de inteligencia artificial, para mantener este entorno seguro, no el cumplir con la regulación. O sea, son cosas que evidentemente van de la mano, sin duda van de la mano, pero si nosotros enfocáramos nuestros esfuerzos más en no cumplir un checklist, sino desplegar controles al interior de nuestra organización, no nos va a dar un entorno robusto y consecuentemente vamos a cumplir, ¿no? Es lo que yo pongo sobre la mesa en este sentido. Y ahora, después de toda esta información que les comparto, las regulaciones que debemos de cumplir, los estándares en los que nos pudiéramos apoyar, la pregunta es, ¿y cómo elijo el estándar más adecuado? ¿No? Debe de haber un modelado de amenazas, análisis de a lo que yo me enfrento como organización, independientemente de que yo tenga mi listado de regulaciones a las que debo de cumplir, como ya lo mencionaba al inicio, si tengo reporte a algún corporativo en Unión Europea o tengo sucursales en Estados Unidos o es una empresa, una aerolínea, donde pues mi información se procesa en un lado, pero viaja en otro y evidentemente al ser una aerolínea, pues los datos personales viajan, o podrían estar en diferentes países del mundo, ¿no? Y en eso justamente es lo que hay que analizar, ¿no? La regulación a la que yo debo de cumplir, la que debo de considerar como cumplimiento. Es un insumo, sin duda, pero es más valioso el tener analizado justo las amenazas a las que yo me enfrento. Insisto, este enfoque cambia un poco la manera en cómo vemos las cosas. Me preocupo por robustecer mi entorno de seguridad, por implementar mis controles, tener una mejora continua, tener un dashboard que me dé un dashboard de indicadores que me muestra la salud en vivo de mis controles, tener una herramienta tipo GRC donde me ayude a hacer esta gestión de riesgo y cumplimiento, tenga yo la facilidad de tener la trazabilidad de quién es el dueño del control, en qué momento le va a dar el tratamiento, ya se cumplió el plan de acción, ahora ya es un control implementado y lo paso como ya no es un riesgo, se convierte en un control implementado para monitoreo continuo. Y este tipo de controles son realmente los que nos hacen ese robustecimiento del entorno y consecuentemente vamos a cumplir, ¿no? Es en lo que quiero insistir muchísimo y cómo elegimos ese framework, debemos de tomar todos esos insumos. Nuestra legislación a la que debemos de cumplir, indudablemente, pero más bien las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Eso me gustaría dejarlo hoy sobre la mesa para que cambiemos un poco el enfoque ay, otra vez tengo que hacer la auditoría, otra vez tengo que cumplir. Si nosotros tuviéramos implementados nuestros controles, monitoreados, con resguardo de evidencia, de que el control está funcionando, consecuentemente vamos a cumplir. Naturalmente vamos a cumplir.
los diferentes controles y requerimientos que nos pide los diferentes reguladores que ya mencionábamos. Y una más, quisiera dejar otra pregunta sobre la mesa. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Tenemos una biblioteca inmensa de cuáles son los estándares que pudiéramos utilizar. Ya hicimos nuestro análisis, ya elegimos nuestro framework en cuáles nos vamos a apoyar, ¿no? Y quiero volver a poner sobre la mesa lo que ya les venía comentando más bien desde el inicio, es cuál debería ser esta preocupación. O sea, después de haber mencionado todo esto, ¿cuál debería ser nuestra preocupación? ¿Cumplir o robustecer nuestro entorno? ¿No? Eso creo que es importante considerarlo. Evidentemente, el cumplir ante el regulador a veces es tan demandante que nos pudiera jugar en contra, ¿no? El llevar estos controles a un cumplimiento del cumplimiento, pegarlos con prepararlos para el show, para cuando venga el regulador y ya estamos listos, pero realmente no lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba al inicio, nuestra preocupación real debería de ser el robustecer nuestro entorno. Y consecuentemente, naturalmente, vamos a dar ese cumplimiento regulatorio con nuestro robusto entorno de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Tener esa salud de los diferentes controles que tenemos implementados. Y lo que he venido mencionando a lo largo de toda esta conversación es no nos debería importar el dónde vive eh, el dato, la información, en dónde operamos, si es en la nube, si es en el data center, porque hay empresas que siguen en ese modelo 100% de un centro de datos físico propio con appliance y servidores propios físicos y demás, hasta los que van en la nube. Y cuando digo no debería preocupar en dónde vive, no debería preocupar mantenerlo seguro, cuidando estos pilares de seguridad de la información, disponibilidad, integridad, confidencialidad, al menos, porque se mencionan algunos otros, ¿no? Como no repudio o algunas otras literaturas manejan algunos otros pilares, pero en vez de preocuparnos, lo que debería ocuparnos es el proteger el dato, no importa en dónde viva. Tener esta arquitectura de seguridad definida para implementar los diferentes controles, y si están en la nube, obviamente si está en la nube hay particularidades que debemos de considerar, como un control de acceso, gestión de identidades, en la implementación de este modelo de arquitectura de Zero Trust, de no importa dónde viva el dato, mantenerlo seguro, un estricto proceso de control de cambios para que nosotros tengamos justamente este control de quién, en qué momento, por qué se justifique, tengamos una trazabilidad, y no solo la trazabilidad del cambio, ¿no? Sino tener tal cual lo marca ITIL, por ejemplo, el tener este rollback, ¿no? O sea, estar preparados de estar, se implementa las pruebas, demás, pero estar preparados en caso de que no funcione, tener ese rollback y no afectar la operación. Entonces, en medida que tengamos más robustos esos controles, en entorno nube o en entorno no nube, nos van a llevar a ese robustecimiento del entorno de seguridad de la información y ciberseguridad, que es lo que he mencionado, ¿no? Es lo que debiera preocuparnos.
otro tema que nos pudiera jugar en contra en la nube cuando nosotros tenemos esta operación en la nube es pues esa visibilidad y consistencia, ¿no? Porque al tener un tercero, dependiendo de la modalidad que tengamos en la nube, IaaS, PaaS, si es híbrida, si es privada, si es el tipo de nube que tenemos, etc., nos pudiera quitar esa visibilidad y consistencia de nuestros controles. Pero el tener ubicado con un inventario de datos, en consecuencia una alineación con el dueño de la información, del procesamiento, de la toma de decisiones y el custodio. O sea, son roles súper importantes que deben de mantenerse en visibilidad de, no importa si es un centro de datos típico, común y corriente del que solo hablábamos hace años, o nos vamos a entornos más complejos como como el entorno de nube que se vuelve mucho más retador. Nosotros delegamos un poco la implementación de los controles dependiendo del tipo de nube que tengamos, pero no debemos dejar al olvido el cumplimiento de estos controles. Si bien va a ser responsable de implementarlos, desplegarlos en la plataforma tu tercero, Microsoft o AWS, y si tienes un software as a service, el propio fabricante, si bien la responsabilidad es de ellos, nosotros como organización no podemos dejar de lado el mantener ese monitoreo continuo de que esos controles se cumplan, de tener enclausulado, que muchas veces se deja de lado de en donde, como yo le exijo a mi proveedor, no tengo otra manera de exigirle al fabricante que no sea con un contrato, con algo escrito donde yo pueda exigirle niveles de servicio, algún incidente que sucedió y tuvo una consecuencia regulatoria, una sanción para entidades financieras, una cámara de compensación en fin de semana, no recuerdo en este momento si fue en un fin de semana como el Buen Fin o alguna situación como esa, pero fue en fin de semana. Entonces, ¿qué pasaba cuando llegábamos nosotros a la caja de Liverpool a querer pagar con la tarjeta que quisieran? No pasaba el pago. No había manera de procesarlo. Entonces, se cayó la cámara de compensación. Hubo instituciones que pudieron pues hacer válido ese clausulado y penalizar a la cámara de compensación y decir, no cumpliste. Y aparte, obviamente, en la interrupción de acuerdo a la legislación de Banco de México, si tenemos una interrupción en alguno de nuestros canales, nosotros tenemos 15 minutos para avisar al regulador. 15 minutos para decirle, estoy teniendo un incidente y tengo una interrupción del servicio en mi canal tal. Si yo no reporto a tiempo, ya soy acreedor a una multa. Y tenemos 15 días, obviamente después de que contuve y erradiqué toda esa línea para atender el incidente, ya restablecí la operación. Después de eso tengo 15 días para decirle al regulador, reportarle un root cause análisis preciso de qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo lo voy a prevenir en el futuro. Es una exigencia hoy del sector financiero. ¿Y qué pasó en ese incidente donde yo como cliente llegaba a Liverpool
con mi tarjeta del banco que me digan, no podía pagar. Evidentemente hubo ahí la interrupción del canal, no se pudo pagar. ¿Y qué pasó con el cumplimiento regulatorio? Algunas instituciones se hicieron acreedoras a multas porque no avisaron en tiempo. Las que sí avisaron en tiempo, pues obviamente tuvieron un impacto financiero porque el canal no funcionaba, las TPBs se vieron, la operación de las TPBs se vio interrumpida. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le reclamamos a la Cámara de Compensación? Pues se tuvieron que ir a ese contrato. Y la institución en la que en aquel momento estaba trabajando no tenía ese clausulado donde donde le exigiera a la Cámara de Compensación el que tuviera estos niveles de servicio, cómo respondía ante un incidente, ante una interrupción del servicio de su lado, que tuvieran un plan de continuidad y te garantizaran el restablecimiento de la operación en cierto tiempo. Y ni siquiera tenían un clausulado donde la institución financiera pudiera ir a revisarlos, a hacer la revisión de controles, hacer esa auditoría para tener, con base en su modelo de riesgo de terceros, TPRM, no lo tenían. No había un clausulado, no había manera de exigir nada. Las instituciones que sí lo tenían, esas multas se las transfirieron a esta Cámara de Compensación. Pero los que no lo tenían tuvieron que asumir esa multa. No tuvieron manera de hacerlo, de pasárselo transferir esa multa hacia el regulador, hacia la Cámara de Compensación, ¿no? Ellos tuvieron que asumir la multa con el regulador. Entonces, es bien importante el que tengamos esa visibilidad de cuáles son los controles que debemos de nosotros cumplir en términos regulatorios. Es un insumo importante, insisto, no podemos dejarlo de perder de vista, pero la preocupación principal es el robustecimiento de nuestro entorno de seguridad de la información. No importando en dónde operemos, resguardemos la información, ese es la preocupación inicial, ¿no? El tener controles que resguarden, salvaguarden la disponibilidad, integridad, confidencialidad, no repudio, etcétera, para pues mantener nuestro entorno seguro y robusto. Y bueno, finalmente quisiera dejar este espacio. Si alguien tiene alguna duda, algo en lo que pudiéramos, alguna duda, algo que quisieran externarnos, alguna experiencia, no sé si en el chat haya algo, Val, Lau, si haya algo en el chat o... Muchas gracias, Persia. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero Ok. también los invitamos a justo levantar su mano para que les podamos abrir el micrófono con gusto. Y tenemos la mano Francisco. de Francisco. Ajá. Listo, Francisco. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Yo tengo una pregunta, Persia. Hablamos ahorita de marcos regulatorios, de la regulación, vamos a tocar solamente el tema de México. Y hoy comentabas algo que es importante, que cuando se tiene una regulación y un cumplimiento, si hablamos, por ejemplo, en temas de suite, de SPADE, hay muchos requerimientos que son prácticamente iguales, y hasta donde tengo entendido y lo que quiero corroborar es que el tema, por ejemplo, de suite, que es un tema internacional, es el tema, va enfocado a que es prácticamente el SPADE del SPID, es una copia de esa regulación. ¿Qué tanto nos podrías apoyar con esa teoría que hoy se tiene? Francisco, muchísimas gracias por tu pregunta.
Te podría decir igual en experiencia, he tenido la oportunidad de liderar tanto evaluaciones SPEI, SPID, BDT y evaluaciones SWIFT. Los controles son muy similares, incluso te diría que Swift tiene controles menos, son menos, son menos, pero son más específicos. Probablemente pudieras ver una matriz mucho más pequeñita de Swift en comparación de la de SPEI, por ejemplo, que tenemos una matriz de controles de seguridad de la información con N controles y telecomunicaciones y bueno, todo lo que piden en términos de seguridad y en términos de riesgo operacional. Y Swift no lo tiene tan desglosado, pero es mucho más específico en sus controles. Entonces, si es que se comparten los entornos, y digo, se comparten entre unas grandes comillas, ¿no? Porque la misma regulación te dice que debes de tener un entorno aislado de los medios de pago, ¿no? SPEI y SPID. Y Swift depende de cómo lo operes, ¿no? O sea, hay muchísimos que utilizan que no es un desarrollo propio. Entonces, esos controles no es que les debieran preocupar tanto porque pues trabajan directamente con el Alliance, me parece en este momento se me fue el nombre, de cómo se trabaja con el entorno Swift de los mensajes y demás, lo hacen a través de la plataforma propia de Swift y no es un aplicativo, ¿no? Eso es lo que pudieran compartir, pero en controles, o sea, tratando de contestar tu pregunta, los controles que resguardamos alrededor, monitoreo, vulnerabilidades, gestión de identidades, etc., podrían compartirse, sí, evidentemente podrían compartirse y resumirnos un poco el cumplimiento, ¿no? Pero obviamente se entregan en tiempos diferentes. Swift tienes hasta 31 de diciembre para entregarlo y subirlo a tu portal, donde tú mismo pones cuáles son los planes y las fechas y demás. Y entonces son en tiempos diferentes. Swift en diciembre y pudieras utilizar muchísima esa información para cumplir, por ejemplo, SPEI, que entregas en febrero, ¿no? Así hoy en día están determinadas estas fechas, entonces pudieran compartir este tipo de controles alrededor. Eso es un hecho. No sé si con esto contesté tu pregunta o la hice más grande. Sí, no, sí. Oye, y la otra pregunta es, bajo tu experiencia, cuando vamos a platicar ahorita un poquito de Swift, cuando hay una auditoría que está enfocada, por ejemplo, hoy en el nuevo modelo que se tiene ya, que es una A4, en donde prácticamente los controles ya los maneja un tercero, ahí nosotros como institución bancaria, por ejemplo, ¿qué debemos de exigirle a este tercero, entendiendo que ya está certificado? Si no, obviamente no pudiera operar el tema de Swift. Pero si al final la auditoría no las hacen a nosotros, es nada más como delegar o direccionar oye, pues esos controles, eso que estás pidiendo lo tiene que entregar un tercero, o nosotros también tendríamos que ser eh, parte de esa gestión de revisar que realmente cumplan los controles. Yo te diría que en experiencia justamente hay instituciones que hacen la revisión de los controles que en tu clausulado con este tercero tienen esta cláusula específica donde dice que deben de tener auditorías periódicas y puede llegar en cualquier momento a revisarlos. Hay instituciones que lo manejan de esa forma y lo tienen con una evaluación de un proveedor tipo crítico, es decir, se evalúa cada año sí o sí, con recorridos físicos y demás, dentro de su modelo de gestión de riesgo de terceros. Y hay otras donde lo único que hacen justamente es apalancarse de estos certificados de 27, SOC 2 tipo 2, y van recopilando esa evidencia eh, para dar cumplimiento a la legislación, ¿no? Pero obviamente se alían de su tercero para dar ese cumplimiento, porque no puedes no responder.
¿no? Sí o sí debes de responder tus controles a diciembre 31, debe de estar respondido ya en el portal de Swift. Entonces, el punto es cómo lo atiendes. Entonces, en experiencia, hay instituciones que lo hacen ellos mismos y hay instituciones que únicamente se alían con su tercero para dar el cumplimiento y tener la evidencia necesaria. Ok, perfecto. Muy amable, muchas gracias. No, ¿de qué? Listo, pues sería todos los comentarios que tenemos hasta el momento. Entonces, no me queda más que agradecerte, Persia, por este webinar y también a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Y no Muchas olviden gracias a seguirnos todos. en nuestras redes sociales donde constantemente estamos subiendo información sobre nuestros próximos webinars. Perdón, Val. Sí, nos interesa muchísimo el conocer su opinión. Me salté esa lámina, lo siento. Si pudieran tomar captura del QR y ayudarnos con su opinión, nos ayudarían un montón para mejorar continuamente este tipo de webinars, de eventos que tenemos al interior de OneSec. Bueno, pues ahora sí, creo que muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que se dieron para estar aquí.